Lima, 1864, una ciudad que todavía respira con el ritmo lento de los balcones de madera, de las campanas que marcan las horas y de los carruajes que levantan polvo fino en calles donde el sol cae a plomo, y al atardecer, la garúa empieza a borrar los contornos. En esa Lima nace José Pardo y Barreda, el 24 de febrero, en una casa donde la política no es un tema de sobremesa, es el aire mismo, porque su apellido no es solo un apellido, es una contraseña. Su padre, Manuel Pardo y Lavalle, es una figura que ya entonces encarna una promesa y una amenaza para el Perú. La promesa de que el país puede ser gobernado por civiles, con administración, con presupuestos, con estadísticas, con escuelas, y la amenaza para los viejos caudillos de que el poder deje de ser un asunto de espadas y montoneras. Manuel Pardo será el primer presidente civil del Perú, el hombre del Partido Civil, el arquitecto de un orden que quiere parecer moderno y racional, aunque se apoye en una base social estrecha, limeña, propietaria, educada, convencida de que el país se conduce desde arriba como se conduce una hacienda. José crece, entonces, en una casa donde se habla de ministerios, de ferrocarriles, de aduanas, de deuda, de la necesidad de organizar la república, palabras que suenan limpias, palabras que, en el Perú, siempre chocan con el barro de la realidad, distancias enormes, serranías incomunicadas, selvas que son un mundo aparte, y una población mayoritaria que no participa de ese lenguaje de gabinete. Pero antes de que José Pardo sea un nombre propio en la política, es un niño en un país que se está partiendo por dentro. La década de 1860 y 1870 es la del guano que se agota, la de las finanzas que se tensan, la de un Estado que se acostumbró a vivir de una renta extraordinaria y ahora descubre que la renta no es eterna. Y cuando el Perú entra en la Guerra del Pacífico en 1879, José tiene 15 años. 15. La edad en que uno cree que el mundo es estable, y de pronto el mundo se incendia. La guerra no es solo una guerra, es una humillación nacional, una ocupación, un golpe directo al orgullo limeño. Lima cae en 1881. La ciudad ve tropas extranjeras, ve requisiciones, ve bibliotecas y archivos en peligro, ve el miedo en los pasillos de las casas principales, y en esa Lima ocupada el apellido Pardo no es un adorno, es un blanco. Manuel Pardo ya no está en el poder. Peor aún, ya no está vivo. Fue asesinado en 1878, antes de la guerra, en un episodio que parece sacado de una tragedia política. Un expresidente civil, abatido, por un sargento en el Senado. El mensaje es brutal. La política peruana, incluso cuando se viste de civilismo, sigue teniendo pólvora en los bolsillos. José Pardo crece con esa sombra. La muerte del padre no es un recuerdo lejano. Es una presencia que ordena la vida familiar, que marca el tono de la educación, que convierte la disciplina en una forma de duelo, y la guerra, con su secuela de derrota y ruina, termina de moldear una generación que aprende una lección amarga. El Estado peruano es frágil, puede desmoronarse, puede ser ocupado, puede ser saqueado, puede ser ridiculizado. Cuando la guerra termina, el país no vuelve a la normalidad. En realidad, descubre que nunca tuvo una normalidad sólida. Viene la reconstrucción, sí, pero también vienen las disputas entre militares, los pactos, las deudas, la necesidad de rehacer la administración, de reordenar la economía. El Perú de posguerra es un país que intenta levantarse con muletas, y en ese escenario, el Partido Civil, la maquinaria política que Manuel Pardo ayudó a fundar, se reconfigura como una red de notables, de abogados, de empresarios, de propietarios, de hombres de club y de periódico, que buscan imponer un orden estable frente al caos de los pronunciamientos. La república aristocrática, como después se la llamará, no nace de un decreto, nace de una fatiga. Fatiga de guerras internas, de caudillos, de improvisación, y también nace de un cálculo. Si el país depende de exportaciones, de ingresos aduaneros, de crédito externo, entonces necesita previsibilidad, necesita un Estado que cobre, que pague, que firme contratos, que garantice propiedad, un Estado que no se incendie cada 2 años. José Pardo se forma en ese clima, no es un tribuno de plaza, no es un militar, es, desde temprano, un hombre de escritorio, de expediente, de reglamento, un reformista con vocación administrativa, y eso, en el Perú, es casi una rareza.
Su educación es la de un joven de élite limeña, con acceso a instituciones y maestros que la mayoría del país ni siquiera imagina. Hay bibliotecas, hay idiomas, hay una idea muy clara de que el conocimiento no es un lujo, es un instrumento de gobierno. En el mundo civilista, la escuela no es solo un lugar donde se aprende a leer, es una fábrica de ciudadanos obedientes, productivos, modernos. La pizarra como símbolo, allí se escribe el país que se quiere, con tiza blanca y líneas rectas. Y sin embargo, fuera del aula, el Perú real sigue escribiéndose con otras manos, con huelgas, con reclamos, con violencia, con silencios. Pardo estudia Derecho. No es un detalle menor. En América Latina, el abogado es una figura política por excelencia. El que entiende la ley, el que redacta, el que interpreta, el que puede convertir una correlación de fuerzas en un artículo, en un decreto, en una reforma. El derecho es el idioma del Estado, y Pardo aprende ese idioma con fluidez, pero su formación no se limita a la universidad. Está la formación invisible, las redes, los salones, los clubes, las conversaciones donde se decide quién será ministro, quién será candidato, quién escribirá en tal diario, quién representará al país en tal misión. El civilismo funciona como una constelación de familias y alianzas. No siempre es un partido en el sentido moderno. Muchas veces es un tejido social que se reconoce por apellidos, por colegios, por matrimonios, por negocios. Y al mismo tiempo, el Perú se está transformando, lentamente, pero se transforma. La economía exportadora, azúcar en la costa, algodón, minerales en la sierra, va creando nuevos centros de poder. Los ferrocarriles, aunque incompletos y costosos, cambian distancias. Los puertos se vuelven puertas al mundo. Lima crece, se densifica, se vuelve más compleja. Aparecen nuevas capas urbanas, empleados, artesanos, obreros, gente que no pertenece al club, pero que empieza a tener voz. En ese país, José Pardo entra a la política no como un aventurero, sino como un heredero. Heredero de un proyecto, el de construir un Estado civil, ordenado, con instituciones. Heredero de una herida, la del padre asesinado, la de la guerra perdida. Y heredero de una contradicción. Querer modernizar sin alterar demasiado el equilibrio social que sostiene a los modernizadores. La primera experiencia de Pardo en el servicio público lo coloca cerca de la maquinaria estatal, donde se aprende la diferencia entre la idea y el trámite, porque una cosa es decir, hay que educar al país, y otra es conseguir presupuesto, nombrar maestros, construir escuelas, imprimir textos, supervisar provincias donde el Estado llega tarde o no llega. Una cosa es imaginar un Perú con ciudadanos alfabetizados. Otra es enfrentar la realidad de un país donde la escuela puede ser un cuarto prestado, donde el maestro cobra tarde, donde el niño trabaja, donde la lengua materna no es el castellano. En el civilismo, sin embargo, la educación se vuelve una obsesión práctica, no solo por filantropía, por control, por cohesión, por la idea de que un país que lee y escribe puede ser administrado, puede pagar impuestos, puede obedecer reglamentos, puede integrarse al mercado, la escuela como herramienta de Estado, la pizarra como frontera. De un lado, el orden. Del otro, la barbarie que las élites temen y a la vez necesitan como mano de obra. Pardo va ganando reputación como hombre serio, metódico, de trabajo. No es el político que incendia multitudes con discursos. Es el que redacta, organiza, propone, y eso, en un país cansado de sobresaltos, tiene valor. La república aristocrática se alimenta de ese tipo de figuras. Administradores que prometen estabilidad, que hablan de progreso con tono de contabilidad, pero la estabilidad peruana de fines del siglo XIX es una estabilidad con grietas. El Estado se reconstruye con ayuda del capital extranjero, con contratos, con concesiones. La deuda externa pesa como una losa. La economía depende de precios internacionales, y la sociedad es profundamente desigual. La ciudadanía formal existe, pero la ciudadanía real es otra cosa. Votar, participar, influir. No es lo mismo para un hacendado costeño que para un campesino andino. Y el civilismo, aunque se presenta como modernizador, no está diseñado para abrir de par en par las puertas del poder. En ese contexto, la figura de Pardo se vuelve interesante precisamente por su insistencia en la educación pública, porque la educación, si se toma en serio, es dinamita lenta. Enseñar a leer es enseñar a comparar, enseñar a escribir es enseñar a reclamar, enseñar historia es enseñar que el poder cambia de manos,
Y sin embargo, Pardo cree, o quiere creer, que la educación puede expandirse sin desbordar el orden, que se puede formar ciudadanos sin que esos ciudadanos cuestionen demasiado a quienes los forman. La política peruana de esos años se mueve entre pactos y rivalidades. El partido civil no gobierna solo por virtud. Gobierna porque logra articular intereses económicos, porque controla espacios clave, porque tiene prensa, porque tiene cuadros técnicos, porque sabe negociar con militares cuando hace falta. La República no es un salón tranquilo, es un tablero donde cada pieza tiene memoria de golpes y guerras. José Pardo aprende a moverse en ese tablero con paciencia, no se precipita, no necesita hacerlo. Su capital político es su apellido, sí, pero también su perfil. El hijo del primer presidente civil, el abogado, el administrador, el hombre que parece hecho para devolverle al Estado una forma racional. En un país donde la improvisación ha sido norma, la racionalidad se vende como salvación, y mientras tanto, Lima cambia de piel, se abren avenidas, se discute sobre higiene, sobre alumbrado, sobre tranvías, sobre agua potable. La modernidad entra como un conjunto de objetos. Cables, rieles, postes, reglamentos municipales, y también entra como un conjunto de ansiedades. Miedo a las epidemias, miedo al desorden urbano, miedo a la protesta. La ciudad se vuelve un laboratorio donde el Estado ensaya su capacidad de ordenar la vida cotidiana. Pardo, en ese ambiente, se acerca cada vez más al tema educativo como política pública central, no como un adorno, como columna vertebral. La escuela no es solo un edificio, es un presupuesto anual, es una cadena de mando, es inspección, es currículo, es formación docente, es burocracia. Y Pardo entiende la burocracia no como un insulto, sino como una herramienta. Donde otros ven papeles, él ve estructura. Su carrera política se va consolidando en los años en que el civilismo busca consolidar su hegemonía. Tras la guerra y la reconstrucción, el país entra en un ciclo donde los civiles, aliados con sectores militares, logran sostener gobiernos relativamente estables. No es democracia plena, es un régimen de notables, pero comparado con el caos anterior, parece un avance. En ese régimen, la legitimidad se construye con obras, con orden fiscal, con crecimiento exportador, y también con símbolos. La escuela es uno de esos símbolos. Un aula nueva en una provincia puede ser presentada como prueba de que la República llega, un maestro nombrado puede ser mostrado como evidencia de que el Estado existe, una pizarra colgada en una pared puede ser para un ministro una bandera. José Pardo se convierte en ministro de Justicia e Instrucción, y desde allí su obsesión toma forma concreta: justicia e instrucción. Dos palabras que en el papel parecen hermanas, pero en la práctica se estorban, porque instruir es abrir cabezas, y administrar justicia en un país desigual es muchas veces administrar conflictos que la instrucción hará más visibles. Aún así, Pardo empuja, reglamenta, ordena, propone reformas. Busca ampliar la red escolar, profesionalizar maestros, dar coherencia a un sistema que hasta entonces era fragmentario, y aquí aparece el rasgo que lo acompañará siempre: la fe en el Estado como arquitecto, no un Estado revolucionario, no un Estado que redistribuye radicalmente, sino un Estado que organiza, que clasifica, que normaliza, que crea procedimientos, un Estado que, en teoría, puede integrar al país sin romperlo. Pero el Perú no es un plano, es un relieve, y el relieve manda las distancias, las lenguas, las economías regionales, los poderes locales. En muchas provincias, el Estado central es una presencia intermitente: el prefecto, el subprefecto, el juez de paz, el cura, el gamonal. Todos forman parte de un ecosistema donde la ley escrita en Lima se adapta, se negocia o se ignora. La escuela, cuando llega a ese ecosistema, y no siempre lo transforma como sueñan los ministros. Pardo, sin embargo, insiste, y esa insistencia lo hace visible, lo convierte en candidato natural para un civilismo que necesita continuidad, que necesita un rostro de modernización sin sobresaltos. A comienzos del siglo XX, el Perú vive un momento de relativa bonanza exportadora y de consolidación institucional. La élite quiere creer que el país ha entrado en una senda segura, y para esa narrativa, José Pardo es perfecto. Joven todavía, pero con experiencia. Reformista, pero no radical. Civilista, pero con aura de servicio público. La elección presidencial de 1904 se prepara en ese clima,
No es una contienda de masas como se entendería después, es una disputa dentro de un sistema donde el poder se decide en gran medida por acuerdos entre élites, por control de aparatos, por influencia regional, pero aún así hay tensión. Porque el Perú nunca es completamente predecible, siempre hay un caudillo posible, un militar con ambición, un movimiento regional, una crisis económica que puede cambiar el humor del país. José Pardo llega a la candidatura con el peso de su apellido y con la promesa de su programa, y su programa, aunque se expresa en términos de orden y progreso, tiene un núcleo claro: educación y administración. La idea de que el Estado debe ser más eficaz, más presente, más capaz de llegar a la vida cotidiana, la idea de que el Perú necesita escuelas como necesita aduanas, como necesita ferrocarriles, como necesita códigos. En Lima, la política se vive en periódicos, en cafés, en tertulias, se discute con frases largas, con citas, con ironías, pero fuera de Lima, la política se vive de otra manera. Como relación con el poder local, como promesa de obras, como temor a reclutamientos, como disputa por tierras, como conflicto laboral en haciendas y minas. El país que Pardo quiere ordenar es un país que ya está cambiando por debajo, y ahí está la paradoja que lo acompañará desde el inicio, aunque nadie la formule en voz alta. El civilismo necesita modernizar para sostenerse, pero modernizar significa mover piezas que estaban quietas. La escuela enseña a leer, y leer enseña a pensar. La administración llega con reglamentos, y los reglamentos crean expectativas. El Estado se expande, y al expandirse se vuelve responsable de más cosas. Y cuando el Estado promete, la gente empieza a exigir. José Pardo, en 1904, está a punto de convertirse en presidente, pero antes de la banda presidencial, antes de los discursos desde el palacio, antes de los decretos, hay un hombre formado en una Lima de posguerra, marcado por un padre asesinado, educado en la convicción de que el país se salva con instituciones, un hombre que cree en la pizarra, en el aula, en el maestro, en el reglamento. Y también hay un país que no cabe en un reglamento, un país que todavía siente la derrota del Pacífico como una cicatriz abierta, que intenta reconstruirse con exportaciones y crédito, que vive bajo un orden oligárquico, que se presenta como república moderna, un país donde la élite civilista gobierna con la seguridad de quien cree tener la razón histórica, pero con el temor permanente de que la calle real, la de los mercados, los talleres, los cuarteles, termine escribiendo otra cosa encima de lo que se escribe en la pizarra. Cuando Pardo se acerca al poder, no lo hace como un conquistador, lo hace como un administrador que llega a su oficina más grande, y esa oficina se llama Perú. Un Perú que, desde el primer día, le recordará que gobernar no es solo diseñar, es resistir, es negociar, es imponer, es ceder. Es intentar que la tiza no se rompa en la mano. El 24 de septiembre de 1904, Lima amanece con ese cielo que no termina de decidirse. Una claridad lechosa, la garúa suspendida como un velo, el aire húmedo pegándose a la ropa. En el centro, cerca de la plaza de armas, el poder tiene su escenografía habitual. Balcones, uniformes, carruajes, el murmullo de 1900, los curiosos y el paso firme de quienes saben que ese día no están mirando historia, sino participando en ella. José Pardo y Barreda asume la presidencia del Perú, y lo hace con una idea fija, casi obsesiva, que no es un eslogan sino un método. Si el país se desordenó por improvisación, se enderezará, con escuela, con administración, con reglas. La banda presidencial cruza el pecho de un hombre que no parece hecho para el arrebato. Pardo no es el caudillo que se impone por carisma de plaza. Es el civilista que se impone por expediente. Su mundo es el de los decretos, los presupuestos, las memorias ministeriales, las estadísticas que intentan domesticar un territorio que se resiste a ser contado, y sin embargo, el Perú de 1904 no es un tablero quieto, es un país que exporta y depende, que crece y se fractura, que se moderniza en la costa, mientras en la sierra la vida sigue atada a jerarquías antiguas, a poderes locales, a lenguas que el Estado central no entiende del todo. La república aristocrática, ese orden de notables, de clubes, de apellidos, de prensa influyente y elecciones controladas, necesita estabilidad para que el comercio funcione, para que el crédito no se evapore, para que los contratos se respeten. Pero la estabilidad en el Perú siempre tiene un precio, y el precio suele pagarse en silencio.
en la exclusión política de la mayoría, en la distancia entre Lima y las provincias, en la idea tácita de que el país real debe adaptarse al país imaginado por la élite. Pardo llega con un programa que suena a modernidad. Educación pública, reorganización administrativa, obras, higiene, orden fiscal. Suena limpio, suena inevitable, suena incluso generoso, pero la modernidad desde arriba tiene una trampa. Para que el Estado eduque, el Estado debe entrar, y cuando el Estado entra, ya no puede fingir que no ve. Ve pobreza, ve explotación, ve conflictos laborales, ve regiones donde la autoridad efectiva no es el ministro, sino el gamonal, ve un país que no cabe en el papel membretado. En Palacio, la rutina del poder es menos teatral de lo que imagina el ciudadano común. Hay audiencias, sí. Hay ministros que entran y salen con carpetas. Hay telegramas que llegan desde puertos y prefecturas. Hay informes sobre recaudación aduanera, sobre el precio del azúcar, sobre el movimiento de barcos, y hay sobre todo una pelea constante con el tiempo. El Estado peruano es pequeño para el tamaño del Perú. Cada reforma exige dinero, personal, supervisión. Cada decreto necesita brazos para ejecutarse, y esos brazos muchas veces no existen. Pardo insiste en la escuela como si fuera una infraestructura tan estratégica como un muelle o un ferrocarril. No es casualidad. En el civilismo, la educación no es solo un derecho, es una herramienta de integración y de control. Un niño que aprende a leer puede convertirse en empleado, en soldado que entiende órdenes, en contribuyente que firma, en ciudadano que reconoce símbolos nacionales. La pizarra, en esa lógica, es una frontera. De un lado, el Estado. Del otro, lo que el Estado llama atraso. Pero la escuela también es otra cosa. Es una promesa. Y las promesas, cuando se multiplican, se vuelven exigencias. Durante su primer gobierno, Pardo impulsa una expansión y reorganización del sistema educativo. Se habla de escuelas, de normalismo, de formación docente, de inspecciones, de reglamentos. Se intenta ordenar lo disperso. Que la instrucción no dependa solo de iniciativas locales o de la buena voluntad de un cura o un vecino notable, sino de una política pública con presupuesto y jerarquía. La educación primaria se vuelve el centro del discurso y de la acción. Y en Lima, donde la modernidad se mide en tranvías y alumbrado, la escuela pública empieza a ser también un símbolo urbano. Edificios, horarios, maestros con nombramiento, niños alineados, cuadernos, disciplina. La disciplina, esa palabra que en el Perú de comienzos del siglo XX suena a virtud y a amenaza al mismo tiempo, porque disciplinar es ordenar, pero también es imponer. Y el Estado que Pardo quiere construir es un Estado que impone procedimientos. ¿Cómo se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Quién supervisa? ¿Quién certifica? La educación deja de ser un acto casi artesanal y se convierte en administración. En el papel, todo parece avanzar con lógica. En la práctica, cada escuela nueva abre un problema viejo. ¿Quién paga al maestro en una provincia donde la caja fiscal llega tarde? ¿Qué hace un niño en época de cosecha cuando la familia necesita manos? ¿Cómo se enseña en castellano donde la lengua cotidiana es otra? ¿Qué autoridad tiene el inspector escolar frente al poder local que controla tierras, trabajo y justicia informal? La escuela llega, sí, pero llega a un mundo que no se deja reescribir tan fácil. Y mientras Pardo escribe con tiza en la pizarra del Estado, la economía sigue dictando su propio ritmo. El Perú depende de exportaciones. Azúcar, algodón, minerales, los ingresos aduaneros son vitales. El país mira al exterior para vender y para comprar, para financiar obras, para sostener el presupuesto. Eso significa que la modernización tiene un talón de Aquiles. Si el mercado internacional se mueve, el Estado tiembla. Y el Estado de Pardo, que quiere expandirse, necesita una base fiscal más sólida de la que realmente tiene. La administración pública, entonces, se vuelve un campo de batalla silencioso. No hay cañones, hay nombramientos, hay reorganizaciones, hay intentos de profesionalizar, de reducir arbitrariedades, de hacer que el Estado funcione como máquina y no como botín. Pero el Estado peruano está atravesado por redes, favores, lealtades, compromisos. El civilismo es una red de notables que se sostiene, en parte, por su capacidad de repartir posiciones y de mantener equilibrios. Modernizar la administración significa tocar esos equilibrios, y tocarlos es arriesgarse a que el propio sostén político se resienta. Pardo gobierna, además, en un país donde la política no es solo civil.
Los militares siguen siendo una presencia, no necesariamente como amenaza inmediata de golpe, pero sí como institución con peso, con memoria de intervenciones, con capacidad de presión. El civilismo aprendió a convivir con esa realidad. Pactar, integrar, evitar provocaciones. La estabilidad se construye con acuerdos que no siempre se anuncian. En esos años, Lima se mira al espejo de otras capitales. Se habla de higiene pública, de urbanismo, de modernización de servicios. La ciudad quiere dejar atrás la imagen de ruina posbélica y presentarse como capital ordenada, y el Estado acompaña. Reglamentos, obras, reorganización municipal, medidas sanitarias. La modernidad entra por la calle. Postes, cables, rieles, uniformes de empleados públicos, pero también entra por el lenguaje. Progreso, civilización, instrucción, orden, palabras que repetidas crean una música, y esa música en la élite suena a destino. Sin embargo, el Perú no es solo Lima, y el primer gobierno de Pardo se enfrenta a un dilema constante. ¿Cómo hacer que el Estado central sea algo más que un remitente de decretos? Las prefecturas y subprefecturas son los nervios del poder en provincias. Pero esos nervios transmiten señales distorsionadas, los informes llegan tarde, incompletos, filtrados por intereses locales, la justicia formal convive con prácticas informales, la recaudación fiscal tropieza con resistencias y con corrupción, y la escuela, que debería ser el brazo más puro del Estado, se encuentra con la realidad de edificios inexistentes, de maestros mal pagados, de comunidades que no siempre ven utilidad inmediata en el aula. Aún así, Pardo empuja. Porque su convicción no es romántica, es administrativa. Cree que el país se sostiene con instituciones y la institución, para él, se construye con repetición. Abrir escuelas, formar maestros, imprimir textos, inspeccionar, sancionar, volver a inspeccionar, una y otra vez. Como si el Perú fuera una hoja que, a fuerza de escribir encima, termina aceptando la letra, pero la letra no siempre se queda. La calle borra, la calle reescribe. En la costa, el crecimiento de ciertas actividades exportadoras y la concentración de trabajadores en haciendas, puertos y talleres urbanos va creando un mundo social distinto al de los clubes civilistas. Aparecen organizaciones obreras, sociedades de auxilio mutuo, periódicos de trabajadores, reuniones donde se habla de jornada, de salario, de condiciones. No es todavía un movimiento homogéneo ni omnipotente, pero es una señal. La modernización económica trae consigo modernización social, y esa modernización social no pide permiso. El gobierno de Pardo, identificado con la élite, se ve obligado a mirar ese fenómeno con una mezcla de preocupación y cálculo. Por un lado, el orden es la base del régimen. Por otro, la represión abierta puede incendiar lo que se quiere estabilizar. Y además hay un detalle que incomoda. La educación que el Estado promueve, esa alfabetización, esa disciplina escolar, también produce trabajadores que leen, que se organizan, que redactan petitorios. La pizarra enseña a escribir, y escribir sirve para reclamar. En el Congreso, en los ministerios, en la prensa, se discute el país como si fuera un proyecto técnico, pero el país se vive como conflicto. En los puertos, el ritmo lo marca el embarque y desembarque, la presión de los comerciantes, la urgencia de los plazos. En las haciendas lo marca la zafra, la deuda del peón, la autoridad del capataz. En las minas lo marca el peligro, la dureza del trabajo, la distancia. Y en Lima lo marca el crecimiento de una población urbana que necesita empleo, vivienda, servicios, y que empieza a sentir que la ciudad no es solo un escenario, es un derecho. Pardo intenta responder con lo que sabe hacer: más Estado, mejor Estado, un Estado que eduque, que administre, que regule. Pero cada paso hacia un Estado más presente también significa más fricción, porque el Estado, al presentarse, se convierte en árbitro. Y ser árbitro en un país desigual es quedar atrapado entre fuerzas que no se equilibran. En su primer mandato, la educación se convierte en la bandera más visible. Se promueve la instrucción primaria, se busca fortalecer la formación de maestros, se intenta dar coherencia al sistema. La figura del maestro adquiere un aura nueva. Ya no es solo el vecino instruido que enseña en un cuarto prestado, sino un agente del Estado, un transmisor de valores nacionales, un funcionario de la modernidad, y eso, en el imaginario civilista, es crucial. El maestro como soldado sin fusil, la escuela como cuartel de ciudadanía,
Pero el maestro también es un trabajador, cobra, espera, reclama. Y cuando el presupuesto no alcanza, cuando los pagos se retrasan, cuando las condiciones son precarias, la escuela deja de ser solo símbolo y se vuelve problema, un problema administrativo, un problema político. Porque el Estado que promete educación queda expuesto cuando no puede sostenerla. La administración pública, mientras tanto, se enfrenta a la vieja enfermedad de los estados latinoamericanos de la época: la distancia entre norma y ejecución. Se redactan reglamentos con precisión, se diseñan organigramas, se crean dependencias, y luego llega la realidad. Falta personal capacitado, falta infraestructura, sobran intereses. El civilismo quiere un Estado moderno, pero su base social es estrecha. No hay una clase media burocrática amplia y profesionalizada, como en países con tradición estatal más larga. Se está construyendo sobre la marcha, y construir sobre la marcha es cometer errores, improvisar, corregir, volver a improvisar. Pardo, metódico, intenta que la improvisación sea la excepción, pero el Perú lo obliga a improvisar de todos modos: un conflicto local, una crisis de abastecimiento, una disputa regional, una caída de ingresos. Todo puede obligar a mover recursos, a postergar planes, a negociar con poderes que no aparecen en los organigramas. La política exterior y la imagen internacional también importan. El Perú quiere mostrarse como país confiable para el comercio y el crédito. La estabilidad interna es un activo, y el gobierno de Pardo, civilista, se presenta como garantía de continuidad. Eso refuerza su impulso modernizador. Obras, educación, administración, todo sirve para decirle al mundo y a los acreedores que el Perú es serio, que paga, que cumple, que progresa. Pero esa seriedad tiene un reverso. El régimen se vuelve cada vez más identificado con una élite que habla de progreso mientras mantiene cerradas muchas puertas de participación. La modernización material puede avanzar sin que la modernización política lo haga al mismo ritmo. Y esa diferencia al principio parece manejable, luego se vuelve peligrosa. En el día a día del gobierno, Pardo debe lidiar con el Congreso, con facciones, con rivalidades. El partido civil no es un bloque de granito, es una coalición de intereses. Hay quienes quieren más gasto en obras, quienes prefieren austeridad, hay quienes ven la educación como prioridad absoluta, quienes la ven como gasto que no rinde en el corto plazo, hay quienes temen que educar demasiado sea abrir la puerta a la contestación. Y Pardo, que cree en la escuela como columna vertebral, debe convencer, negociar, repartir, ceder en unas cosas para avanzar en otras. La prensa juega su papel. En Lima, los periódicos no solo informan, forman opinión, presionan, alinean. Un editorial puede ser una advertencia, una caricatura puede ser un golpe, y el gobierno, aunque civilista y cercano a esos círculos, no está exento de crítica, porque la élite también se critica a sí misma cuando siente que el equilibrio se altera. En esos años, la modernidad se siente en detalles concretos: el sonido del tranvía, el alumbrado que cambia la noche, los anuncios comerciales que prometen productos importados, la ropa que imita modas europeas. Y al mismo tiempo, la modernidad convive con lo antiguo. Calles sin pavimentar en muchos barrios, enfermedades, pobreza visible, trabajo infantil, servidumbres. El Perú es un collage. Y gobernar un collage exige elegir qué pieza se mira y cuál se deja fuera del cuadro. Pardo mira la escuela, siempre vuelve a la escuela, porque la escuela, para él, es la forma más limpia de intervenir. No expropia, no rompe de golpe con la estructura social, no declara guerra a los propietarios, educa, forma, ordena. Y sin embargo, educar es tocar el futuro, y el futuro no se deja domesticar. Hacia el final de su primer gobierno, el balance es el de un reformismo persistente, con logros visibles en educación y administración, pero también con límites estructurales que no se pueden esconder. El Estado sigue siendo frágil en muchas regiones, la economía sigue dependiendo del exterior, la desigualdad sigue siendo el suelo sobre el que se construye todo, y la política, aunque estable en apariencia, sigue siendo un juego de élites que no termina de incorporar a los nuevos actores sociales que la modernización está creando. 1908 se acerca como una fecha administrativa casi rutinaria. El fin del mandato, la sucesión. En un régimen que se precia de ordenado, la transición debe ser prueba de madurez institucional, y lo es, en parte. Pardo entrega el poder. Hay continuidad, hay una sensación de que el civilismo puede seguir gobernando,
con alternancias controladas, con estabilidad, con esa calma tensa que caracteriza a los sistemas que funcionan mientras nadie los empuje demasiado. Pero el país ya está siendo empujado por la ciudad que crece, por el trabajo que se organiza, por las expectativas que nacen cuando el Estado promete escuela y orden, por la pizarra que enseña a leer y por la calle que aprende a hablar. Pardo se va de palacio sin estridencias, como llegó, con el gesto del administrador que cierra un ciclo y deja archivos, memorias, cifras, pero lo que queda no cabe en un informe, queda una red escolar más ambiciosa, un Estado que intentó expandirse, una idea de modernización que se presentó como técnica y neutral, cuando en realidad era profundamente política. Queda sobre todo una contradicción que empieza a hacerse visible. El orden oligárquico necesita modernizar para sobrevivir, pero cada paso de modernización crea fuerzas nuevas que ya no se conforman con ser administradas. La tiza ha escrito bastante en la pizarra, y la pizarra, por primera vez en mucho tiempo, ya no está vacía. Eso parece un triunfo. También es un riesgo, porque cuando hay algo escrito, cualquiera puede leerlo. Y cuando cualquiera puede leer, cualquiera puede intentar escribir encima. 1908 no es un portazo, es un cierre de carpeta. En Lima, el poder cambia de manos con esa solemnidad casi burocrática que el civilismo exhibe como trofeo. Aquí no manda el sable, manda el calendario. José Pardo deja palacio y vuelve a su condición natural, la del hombre de redes, de papeles, de conversaciones largas en salones donde el humo del cigarro se mezcla con el perfume caro y con la certeza de que el país, al final, se gobierna tanto por decretos como por apellidos. Pero el Perú no se queda quieto para esperar a nadie. La ciudad sigue creciendo con una prisa que no se nota en los retratos oficiales. Crece hacia los bordes, hacia los callejones, hacia los barrios donde el tranvía llega tarde o no llega. Crece en los talleres, en los muelles, en las imprentas. Crece en el número de hombres que ya no trabajan aislados, sino juntos, hombro con hombro, y por eso empiezan a pensar juntos. Y cuando se piensa en grupo, la palabra derecho deja de ser un adorno de discurso y se vuelve herramienta. En esos años Pardo no desaparece, no es un expresidente retirado a contemplar el mar, sigue siendo una figura central del partido civil, un referente de esa república aristocrática que se cree eterna porque ha aprendido a administrar la alternancia sin permitir que la alternancia la administre a ella. El civilismo es un mecanismo. Clubes, prensa, congreso, ministerios, directorios de bancos, directorios de empresas, una maquinaria de influencia que no necesita estar en palacio para mover el país, y sin embargo algo se está moviendo por debajo de la maquinaria. La década de 1910 trae un Perú más ruidoso, más urbano, más organizado. En Lima y el Callao, el mundo del trabajo se vuelve visible. Estibadores, panaderos, tipógrafos, tranviarios, obreros de fábricas, pequeñas y medianas, empleados que empiezan a reconocerse como clase. No es una sola corriente. Hay mutuales, hay sociedades de resistencia, hay círculos anarquistas, hay socialistas, hay católicos sociales, hay de todo. Lo común es el método. Reunión, acta, cuota, periódico, mitin. La modernidad no entra solo por el cable eléctrico, entra por la asamblea, y el Estado, ese Estado que Pardo quiso agrandar con escuelas y reglamentos, se convierte en el destinatario natural de las demandas, porque cuando el Estado enseña a leer, enseña también a escribir petitorios. Cuando el Estado crea inspecciones, crea también la idea de que alguien debe inspeccionar al Estado. Cuando el Estado habla de ciudadanía, la gente pregunta dónde se cobra esa ciudadanía. En 1911, el país vive una elección que deja cicatrices. Guillermo Billinghurst, un político con olfato para la calle, llega a la presidencia en un contexto de tensión con el civilismo. Billinghurst no es el típico presidente de club. Se apoya en sectores populares urbanos, coquetea con el movimiento obrero, habla un lenguaje que incomoda a los notables. Para el civilismo es una anomalía peligrosa. Un presidente que parece dispuesto a saltarse los acuerdos tácitos del sistema. La respuesta no tarda. En 1914, el coronel Óscar R. Benavides encabeza un golpe que derroca a Billinghurst. El Perú vuelve a ese reflejo antiguo. Cuando el equilibrio de la élite se rompe, el uniforme aparece como solución rápida. Benavides asume como presidente provisorio, convoca elecciones, se promete retorno al orden constitucional, se promete calma.
Se promete, sobre todo, que el país volverá a ser gobernable para quienes siempre lo han gobernado. Y ahí, en esa bisagra, José Pardo vuelve a ser más que un nombre respetable, vuelve a ser opción, vuelve a ser garantía. El civilismo necesita un rostro que no sea solo aristocrático, sino también moderno. Alguien que pueda hablar de reformas sin asustar a los propietarios. Alguien que pueda prometer orden sin sonar a cuartel. Alguien que tenga, además, un historial. Escuelas, administración, método. Pardo encaja como llave en cerradura. La elección de 1915 lo devuelve a Palacio, y el país que encuentra no es el de 1904, es otro clima, otra temperatura social, otra velocidad. En Lima, la garúa sigue cayendo con su paciencia de siempre, pero la calle ya no es la misma. Hay más periódicos, más panfletos, más sindicatos, más mítines, más policía. Hay una sensación de que la ciudad aprendió a hablar en voz alta, y cuando una ciudad aprende eso, no vuelve al susurro. Pardo asume con su estilo, sin teatralidad, con el gesto del administrador que cree que el desorden se cura con procedimientos. Pero ahora el desorden no es solo administrativo, es político, es social, es económico, y el reloj del mundo está a punto de golpear al Perú con fuerza. La Primera Guerra Mundial, estallada en 1914, no se pelea en territorio peruano, pero se siente en el bolsillo, en el puerto, en el precio del pan. El comercio internacional se altera, los fletes suben, las rutas se vuelven inciertas, algunos productos de exportación encuentran precios altos, otros sufren por la interrupción de mercados. La economía peruana, dependiente del exterior, vive una montaña rusa, y cuando la economía se vuelve montaña rusa, la política se vuelve baranda. Todos se agarran, todos empujan, todos gritan. Los ingresos del Estado, tan ligados a aduanas y exportaciones, se vuelven más volátiles, y Pardo, que quiere sostener reformas, necesita dinero, necesita pagar maestros, necesita mantener servicios, necesita responder a demandas urbanas, necesita, además, sostener el aparato de orden. Policía, prefecturas, vigilancia. El Estado se estira. Y cuando un Estado se estira demasiado, cruje. La escuela sigue siendo el símbolo, la pizarra sigue ahí, como promesa y como disciplina. Pardo insiste en la educación pública, en la organización del sistema, en la idea de que el país se construye con aulas, pero el aula ya no es solo un lugar donde se enseña a leer, es un lugar donde se aprende a comparar lo que dice el libro con lo que pasa en la calle, a comparar la palabra república con la experiencia cotidiana de exclusión, y el maestro, ese agente del Estado, se vuelve figura ambigua, es autoridad en el aula, pero también es asalariado, vive de un sueldo que depende de presupuestos, que dependen de aduanas, que dependen de un mundo en guerra. Un maestro impago es un símbolo roto, un maestro mal pagado es un Estado que predica virtud y practica atraso. Mientras tanto, el movimiento obrero no espera. La década de 1910 es un laboratorio de organización y conflicto, huelgas por salarios, por jornada, por condiciones. La demanda que empieza a dominar el horizonte es clara y concreta. 8 horas. No es poesía, es reloj, es cuerpo, es vida. La jornada de 8 horas se convierte en bandera porque traduce la modernidad en algo medible. 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de vida. La fórmula viaja por el mundo, llega a los puertos, a las imprentas, a los talleres, y en el Perú, donde el trabajo urbano se concentra y se organiza, esa fórmula prende como chispa en estopa. Pardo, desde Palacio, mira ese fenómeno con la lógica del orden. Sabe que una huelga no es solo un problema laboral, es un problema de abastecimiento, de transporte, de imagen internacional, de estabilidad. Sabe que si el Callao se paraliza, el país se asfixia. Sabe que si Lima se queda sin pan, la política se vuelve incendio. Pero también sabe que reprimir sin más puede ser peor, porque la represión crea mártires, y los mártires crean organización, y la organización crea política, y la política, en manos de quienes no están en el club, es lo que el civilismo teme de verdad. El segundo gobierno de Pardo se mueve entonces en una cuerda floja. Conceder lo suficiente para evitar explosión, mantener lo suficiente para no perder el control, y esa cuerda floja se tensa cada mes. La guerra mundial trae inflación, los precios suben, el salario no siempre acompaña, el costo de vida se vuelve tema de conversación en mercados, en colas, en tranvías. La modernidad urbana tiene un lado cruel. Todo se compra. Y cuando todo se compra, el alza de precios se siente como golpe directo.
En ese contexto, las huelgas se vuelven más frecuentes y más amplias. No son solo reclamos de un oficio, son reclamos de ciudad. Y la ciudad, cuando se organiza, tiene una fuerza que el Perú rural no puede imitar de la misma manera. Concentración, visibilidad, capacidad de paralizar. Pardo intenta responder con medidas que mezclan negociación y control. Se abren canales, se escuchan petitorios, se buscan arreglos, pero el Estado también despliega fuerza. Hay estados de sitio, hay detenciones, hay vigilancia. La república aristocrática sabe dialogar, sí, pero dialoga con una mano en la mesa y la otra cerca del bastón. Y en medio de ese forcejeo, la pizarra sigue siendo metáfora viva. El gobierno escribe reglamentos, la calle escribe consignas, el gobierno traza líneas, la calle las borra con huelga, el gobierno promete orden, la calle responde con ruido. El año 1919 se acerca como un punto de saturación, pero antes de llegar ahí, el desgaste se acumula en capas. Pardo no gobierna solo contra la calle, gobierna también contra la fragmentación de su propio mundo. El civilismo, que se presenta como bloque, está lleno de tensiones internas. Intereses exportadores, intereses financieros, intereses urbanos, intereses regionales. La guerra mundial altera ganancias y pérdidas, y eso altera lealtades. Algunos sectores se enriquecen con precios altos, otros sufren por costos y escasez. Y cuando el dinero cambia de manos, la política cambia de tono. Además, el Perú de esos años no es un país con partidos de masas consolidados. Es un país donde la política formal sigue siendo, en gran medida, un asunto de élites, pero donde la política real empieza a desbordar por abajo. Ese desborde no se traduce automáticamente en representación institucional, se traduce en presión, en calle, en huelga, en mitin, en rumor, en miedo. Y el miedo es un actor silencioso, miedo de la élite a perder control, miedo de los trabajadores a perder empleo, miedo de comerciantes a saqueos, miedo de autoridades a que el ejército se impaciente, miedo de todos a que el país vuelva a la inestabilidad crónica del siglo XIX. Pardo, metódico, intenta sostener el edificio con reformas y administración, pero el edificio tiene grietas que no se arreglan con pintura. La demanda de 8 horas, por ejemplo, no es solo laboral, es política, porque obliga al Estado a decidir de qué lado está, del lado de la libertad de contratación que favorece al empleador o del lado de una regulación que reconoce al trabajador como sujeto con derechos. En un régimen oligárquico, esa decisión es dinamita, y sin embargo, la presión es tal que el Estado termina cediendo en puntos clave. En 1919, en el contexto de movilizaciones intensas, se reconoce la jornada de 8 horas para ciertos sectores, especialmente en Lima y el Callao. No es un regalo, es una conquista arrancada, y para el civilismo es una señal. La calle puede doblar al Estado. Esa concesión, que podría leerse como modernización social, también se lee como debilidad del régimen, porque si el régimen cede ante la presión, ¿qué más puede ceder? ¿Y quién capitaliza esa cesión? Ahí aparece, con fuerza creciente, Augusto B. Leguía. Leguía no es un outsider absoluto, ya fue presidente entre 1908 y 1912, conoce el Estado, conoce las redes, conoce el lenguaje de la modernización, pero también conoce el resentimiento contra el civilismo, el cansancio con la república aristocrática, la sensación de que el país está gobernado por un círculo cerrado que se turna el poder como si fuera propiedad privada. Leguía entiende algo que Pardo, por temperamento y por base social, no puede o no quiere entender del todo, que la modernización ya no puede venderse solo como escuela y administración. La modernización ahora exige política de masas, símbolos nuevos, promesas más grandes, un relato que incluya a quienes hasta ayer eran espectadores. Pardo, en cambio, sigue siendo el hombre del expediente, y el expediente, en tiempos de calle, pesa menos que el megáfono. El segundo gobierno se desgasta también por el calendario electoral. En 1919 toca elegir sucesor, y la elección, en un país donde el civilismo ha controlado mecanismos, se convierte en campo minado. La oposición sospecha fraude, la calle sospecha manipulación, los militares observan, los empresarios calculan, los periódicos agitan, la tensión se siente en cafés, en tranvías, en plazas. Pardo intenta conducir el proceso dentro de los márgenes del sistema, pero el sistema ya no inspira confianza fuera de su propio círculo, y cuando un sistema pierde confianza, cualquier chispa puede ser incendio.
La chispa llega en julio de 1919, Leguía, candidato y figura con ambición de ruptura, decide no esperar. El 4 de julio de 1919 encabeza un golpe de Estado. No es un estallido espontáneo. Es una operación política y militar que aprovecha el desgaste del gobierno, la impopularidad del civilismo en sectores amplios y la sensación de que el país necesita un giro. Pardo es desplazado. La República aristocrática recibe el golpe que venía acumulándose como tormenta, y lo paradójico es que parte de la energía que alimenta esa tormenta viene de la misma modernización que Pardo defendió. Más educación, más organización, más expectativas, más capacidad de movilización, la pizarra, esa pizarra que el civilismo quiso usar para escribir un país ordenado, termina siendo el lugar donde otros escriben otra cosa. La escuela enseñó letras, las letras formaron periódicos, los periódicos formaron opinión, la opinión formó calle, la calle formó poder. En las horas del golpe, Lima no es solo escenario de cuarteles y decretos, es una ciudad que siente que algo cambia de época. Hay rumores que corren más rápido que los tranvías, hay puertas que se cierran, hay gente que se asoma a balcones, hay quienes celebran en voz baja, hay quienes se indignan en voz alta, hay quienes simplemente intentan entender. Pardo, el administrador, queda atrapado en el tipo de crisis que menos se resuelve con administración. Un golpe no se detiene con memorias ministeriales, un golpe no se negocia con reglamentos escolares, un golpe es la irrupción de otra lógica, la del poder desnudo, y sin embargo, incluso en esa derrota, Pardo no deja de ser Pardo. No es el hombre que llama a la insurrección, no es el caudillo que se atrinchera, su mundo es el de la legalidad, aunque la legalidad se haya roto, su fuerza fue siempre institucional, y cuando la institución cae, su fuerza se vuelve recuerdo. El Perú entra en el oncenio de Leguía, un periodo largo que promete modernización acelerada, obras, reformas, un Estado más grande, un país más integrado, pero también un poder más personalista, más concentrado, menos dispuesto a tolerar oposición. La modernización desde arriba cambia de manos, cambia de estilo, cambia de música, pero sigue siendo desde arriba, y ahí queda la ironía amarga. Pardo quiso fortalecer el Estado para estabilizar el país, y al hacerlo ayudó a crear condiciones para que un Estado más fuerte, en manos de otro, pudiera desplazar al civilismo y reconfigurar el poder. La escuela, en el imaginario de Pardo, era una promesa de ciudadanía ordenada. En la realidad de 1919, la ciudadanía aparece desordenada, impaciente, exigente. La pizarra ya no es solo un instrumento del Estado, es un campo de disputa. En los años de su segundo mandato, Pardo intentó sostener dos mundos a la vez. El mundo de los notables que lo llevaron al poder y el mundo emergente de trabajadores urbanos, estudiantes, empleados, sectores medios incipientes que pedían más que instrucción. Pedían participación, reconocimiento, derechos concretos. Intentó conciliar sin romper, intentó modernizar sin abrir demasiado la puerta, intentó educar sin perder el control del aula nacional. Pero el aula se llenó. Y cuando un aula se llena, el murmullo se vuelve ruido. Y cuando el ruido se vuelve político, el maestro ya no manda solo con la regla. Tiene que escuchar, tiene que negociar. ¿O lo reemplazan? El golpe de 1919 no borra lo que Pardo hizo, lo reinterpreta, lo convierte en antecedente, en escalón, en advertencia. Porque la modernización no es una línea recta hacia el progreso. Es una cuerda tensa entre orden y cambio. Pardo tiró de esa cuerda con manos de burócrata ilustrado, la calle tiró con manos de trabajador, y Leguía, con manos de político que entendió el momento, cortó la cuerda y la ató a su propio proyecto. En el Perú, la tiza no se queda quieta, la tiza se rompe, se vuelve polvo, y ese polvo, en 1919, flota sobre Lima como una garúa distinta. No la del cielo, sino la de una época que se deshace para que otra, más dura y más ambiciosa, escriba encima. El 4 de julio de 1919 no amanece con trompetas, amanece con esa luz limeña que parece siempre la misma. Una claridad sin filo, como si el sol estuviera detrás de un vidrio esmerilado. La garúa cae con disciplina. Las calles, húmedas, devuelven un reflejo opaco de balcones y faroles, y sin embargo, debajo de esa normalidad de clima, la ciudad está cargada. No es el ruido todavía, es la electricidad previa. El rumor que se pega a las paredes, que se mete por las rendijas de las puertas, que viaja en voz baja de tienda en tienda, de tranvía,
en tranvía, de cuartel en cuartel. En Palacio, José Pardo no es un hombre sorprendido por la política, es un hombre que la ha respirado desde niño, que la ha administrado como se administra una empresa familiar, con papeles, con firmas, con reuniones, con equilibrios, pero hay un tipo de política que no se deja archivar, la política del golpe, la política del ya no esperamos, la política que entra por la puerta de servicio con botas y órdenes cortas. Augusto B. Leguía se mueve con decisión. No es un improvisado, ya fue presidente, ya conoció el despacho, el ceremonial, la maquinaria del Estado, conoce también el otro lado, el resentimiento contra el civilismo, la fatiga de un sistema que se presenta como república, pero que, para demasiados, huele a club privado. Leguía entiende que el momento es ahora, antes de que el calendario lo encierre, antes de que el Congreso lo domestique, antes de que la elección lo obligue a negociar con los mismos de siempre. El golpe no es solo un acto militar, es un acto de lectura del país, y el país, en 1919, está escrito con tinta nerviosa. Huelgas recientes, precios altos, sindicatos que ya no son rareza, estudiantes que discuten, empleados que se organizan, periódicos que muerden. La jornada de 8 horas, conquistada a empujones, ha dejado una enseñanza. La calle puede torcer el brazo del Estado, y si la calle puede torcer, un político hábil puede prometer. La mañana del 4 de julio, la noticia corre como corren las noticias en una ciudad donde la radio todavía no manda. Por mensajeros, por teléfonos de oficina, por titulares que se imprimen a toda prisa, por voces que se cruzan en las esquinas. Leguía se levantó. Tomaron puntos. Hay movimiento en tal cuartel. Dicen que Pardo. La frase se corta, nadie quiere terminarla en voz alta. El civilismo, que durante décadas se ha jactado de gobernar con el calendario y no con el sable, descubre que el calendario no detiene a un hombre decidido cuando el sable está de su lado, y Pardo, que ha hecho de la institucionalidad su herramienta, se encuentra frente a una paradoja cruel. La institución que él fortaleció, el Estado más presente, más organizado, más visible, ahora puede ser capturada por otro y usada contra su propio mundo. En esas horas, la ciudad mira, Lima siempre ha mirado. Mira desde balcones, desde zaguanes, desde cafés. Mira con prudencia, mira con curiosidad, mira con miedo. Porque el golpe, aunque se presente como salvación, siempre trae una pregunta muda. ¿Quién paga el costo? ¿Quién queda marcado? ¿Quién pierde el trabajo? ¿Quién va preso? ¿Quién desaparece de la lista de invitados? Pardo no es un caudillo de barricada, no es el hombre que se sube a un caballo y convoca a la resistencia. Su fuerza fue otra, la red, el expediente, el decreto, el presupuesto, la escuela. Su mundo es el de la legalidad escrita, y cuando la legalidad se rompe, él queda como un jurista en medio de un incendio. Sabe describir el edificio, sabe explicar cómo debería funcionar, pero el fuego no lee reglamentos. Leguía, en cambio, ofrece una música distinta. Habla de patria nueva, habla de renovación, habla de romper con la vieja política. Y esa promesa, en un país cansado de la república aristocrática, suena como aire fresco, incluso para quienes no saben exactamente qué significa, porque a veces basta con que algo suene distinto para que parezca mejor. El golpe de 1919 no es solo el fin de un gobierno, es el fin de un ciclo. El civilismo, que había logrado algo raro en el Perú del siglo XIX tardío y del XX temprano, una continuidad sin guerras civiles permanentes, una administración relativamente estable, una alternancia controlada, se queda sin el control del tablero, y lo pierde, en parte, por su propio éxito. Al modernizar desde arriba, al expandir escuela y administración, al hacer más visible al Estado, también hizo más visible la desigualdad, más audible la demanda, más imaginable la idea de que el país podía ser otra cosa. La pizarra vuelve, siempre vuelve. En la imaginación de Pardo, la pizarra era orden. Líneas rectas, letras claras, un maestro que dicta y un alumno que copia. Pero el Perú de 1919 ya no es un salón silencioso, es un aula llena, apretada, con alumnos de edades distintas, con hambre, con prisa, con preguntas. Y cuando el aula se llena, el murmullo se vuelve ruido. Y cuando el ruido se vuelve político, el maestro ya no manda solo con la regla. Pardo sale del poder desplazado, y con él se desplaza una manera de entender la república como administración de notables,
La república como pacto tácito entre familias, bancos, periódicos, ministerios, la república como un mecanismo que funciona mientras nadie lo sacude demasiado, Leguía lo sacude. Y lo hace con una mezcla peligrosa: modernización y personalismo, obras y control, promesas y vigilancia. Empieza el oncenio, 11 años. Un periodo largo que, en la memoria peruana, queda asociado a carreteras, edificios, préstamos, reformas, una presencia estatal más ambiciosa, pero también a la concentración del poder, a la presión sobre opositores, a la idea de que la modernización puede ser un tren que avanza sin preguntar a quién atropella. Para Pardo, el oncenio es una especie de espejo deformante, porque muchas de las herramientas que él defendió, un Estado más capaz, una administración más extensa, una educación más organizada, ahora son usadas en un proyecto que no se parece al civilismo. Es como si alguien hubiera tomado su caja de instrumentos y hubiera construido otra casa, más grande, más vistosa, y con puertas que se cierran por dentro. La vida de Pardo después de 1919 se vuelve menos pública, pero no menos significativa para entenderlo. No es un hombre que desaparece del mapa, es un expresidente que carga con una derrota histórica. No solo perdió el cargo, perdió el mundo político que lo sostenía, y ese tipo de pérdida no se cura con silencio, se cura si acaso con distancia. Hay exilios que son geográficos y exilios que son sociales. El de Pardo tiene algo de ambos. La política peruana entra en una etapa donde el civilismo ya no es el centro natural. Sus redes siguen existiendo, pero ya no dictan el ritmo. El ritmo lo dicta Leguía. Y cuando un ritmo cambia, los viejos bailarines quedan fuera de compás. Pardo, el reformista metódico, queda entonces como una figura incómoda para las simplificaciones, porque no fue un reaccionario puro, no fue un inmovilista que solo defendía privilegios sin más. Su obsesión por la educación pública fue real, su impulso por ordenar la administración fue real, su idea de que el Estado debía ser más que una oficina de aduanas y un conjunto de prefecturas dispersas fue real, pero también fue real su límite. Quiso ampliar ciudadanía sin romper el molde social que la restringía. Quiso abrir puertas, pero con guardia en la entrada. Quiso enseñar a leer, pero temió lo que se leería. Quiso formar ciudadanos, pero dentro de un sistema que no estaba dispuesto a compartir el poder con esos ciudadanos cuando crecieran. La escuela, en su proyecto, era una fábrica de nación, y lo fue. Solo que una fábrica produce cosas que luego circulan, y una vez que circulan, ya no pertenecen al dueño de la fábrica. La alfabetización no es un adorno, es dinamita lenta. Porque quien lee, compara. Quien escribe, reclama. Quien aprende a contar, calcula su salario y el precio del pan. Quien aprende historia, pregunta por qué la república se parece tan poco a la palabra república. En el Perú de las primeras décadas del siglo XX, la educación pública no era solo un servicio, era un símbolo. Un aula nueva en un barrio era una bandera clavada por el Estado. Un maestro nombrado era un agente de la república. Un reglamento escolar era una promesa de orden. Pero también era una promesa de futuro, y el futuro, cuando llega, no siempre vota por quienes lo imaginaron. Leguía, con su Patria Nueva, intenta apropiarse de esa promesa. La modernización deja de ser un discurso de gabinete y se vuelve espectáculo de obras. Carreteras, edificios, ceremonias. El Estado se muestra, se exhibe, se hace visible, y esa visibilidad seduce. Porque el Perú, durante mucho tiempo, había sido un país donde el Estado era una sombra en provincias, una firma lejana, una autoridad que aparecía para cobrar o castigar, no para construir. Pero la visibilidad también tiene un precio. Para sostener obras y un Estado más grande se necesitan recursos, se necesitan préstamos, se necesita control, se necesita disciplina política, y ahí el oncenio muestra su otra cara. La modernización como centralización, como vigilancia, como reducción del espacio para la oposición. Pardo observa ese proceso desde la distancia de quien sabe que el Estado puede ser herramienta de progreso, y al mismo tiempo herramienta de dominación. Él mismo lo usó para ordenar, él mismo lo usó para disciplinar, él mismo, en su segundo gobierno, combinó negociación con fuerza frente a huelgas y protestas. No era un ingenuo, sabía que el orden se impone. La diferencia es que su orden era el orden de un sistema oligárquico que se creía racional y legalista, mientras que el orden de Leguía es el de un proyecto personal que se legitima por resultados y por promesas, no por la vieja etiqueta civilista. Y entonces, con el paso de los años,
la figura de Pardo se vuelve un campo de disputa en la memoria. Para algunos, el último gran civilista, el hombre serio, el administrador, el presidente que apostó por la educación; para otros, el rostro amable de una república excluyente, el reformista que no quiso tocar la estructura profunda, el representante de una élite que modernizó para conservar. La verdad histórica suele ser más incómoda que los retratos. Pardo fue ambas cosas, y esa mezcla explica por qué su legado es tan paradójico, porque si uno mira la república aristocrática desde lejos, parece un periodo de estabilidad relativa, de crecimiento exportador, de Lima que se moderniza con tranvías, alumbrado, edificios, clubes; pero si uno la mira desde el suelo, desde el taller, desde el muelle, desde el callejón, desde la provincia donde el Estado llega tarde, se ve otra cosa. Una ciudadanía estrecha, una representación limitada, una desigualdad que no se corrige con discursos. Pardo quiso corregir algo de eso con Escuela. Y la escuela, efectivamente, cambia vidas, cambia mentalidades, cambia expectativas. Pero la escuela no cambia por sí sola la distribución del poder. Y cuando las expectativas crecen más rápido que la capacidad del sistema para absorberlas, aparece la crisis, no como accidente. Como consecuencia, el golpe de 1919 es, en ese sentido, una especie de examen final para el civilismo, y el civilismo reprueba. No porque no supiera administrar, sino porque no supo transformarse a tiempo, no supo abrir el sistema sin perderlo, no supo incorporar a los nuevos actores sin sentir que se suicidaba, y al no hacerlo dejó el espacio para que otro lo hiciera a su manera. Con más audacia, con menos escrúpulos institucionales, con más control, Pardo, ya fuera del poder, queda como símbolo de una modernización que quiso ser ordenada y terminó siendo detonante. La pizarra que él imaginó como superficie limpia para escribir un país moderno se convierte en una pizarra rayada por muchas manos. Tiza blanca, tiza negra, letras grandes, letras torcidas, consignas, números, fechas y a veces insultos. En los años siguientes, mientras el oncenio avanza, el Perú cambia. Cambia la relación entre Estado y sociedad, cambia la escala de las obras, cambia el lenguaje político, cambia la idea misma de quién puede hablar en nombre de la nación. Y en ese cambio, la figura de Pardo se va quedando atrás, como un mueble elegante en una casa remodelada. Sigue siendo valioso, pero ya no encaja con la decoración. Sin embargo, hay algo persistente en su legado. La convicción de que la educación pública es un eje de nación. Esa idea, que hoy puede parecer obvia, en su tiempo era una apuesta política, porque educar no es solo enseñar, es intervenir. Es crear un vínculo entre el Estado y el ciudadano, es decirle a un niño de un barrio humilde: la República también te pertenece. Aunque luego la República no cumpla del todo, aunque luego el niño crezca y descubra límites, esa frase inicial deja marca, y esa marca se ve en el Perú que viene después, en la expansión de expectativas, en la aparición de nuevos actores políticos, en la presión por derechos laborales, en la demanda de participación, en la incomodidad creciente con un país gobernado por pocos. Pardo no vivió para ver el Perú del siglo XXI, claro, pero sí vivió lo suficiente para ver cómo el mundo que lo formó se desmoronaba, y cómo el Estado que él ayudó a fortalecer se convertía en un campo de batalla. Nació en 1864, en un Perú que todavía estaba lejos de la catástrofe de la Guerra del Pacífico. Llegó a la presidencia en un país que intentaba reconstruirse con orden civilista. Fue desplazado en 1919 por un golpe que inauguró otra era, y murió en 1947, cuando el país Perú ya había atravesado nuevas crisis, nuevas dictaduras, nuevas promesas. Su vida, larga, atraviesa el tránsito de un Perú oligárquico que se cree dueño del futuro a un Perú donde el futuro empieza a ser disputado por más manos, y ahí está la clave de su figura. Pardo quiso escribir el país en una pizarra limpia, con caligrafía de Estado, con reglas claras, con horarios, con inspecciones, pero el país no era una hoja en blanco, era un palimpsesto. Debajo de cada línea había otra línea, debajo de cada decreto, una costumbre, debajo de cada escuela, una desigualdad, y cuando la tiza toca una superficie así, no solo escribe, también levanta polvo. Ese polvo es el que flota sobre Lima en 1919, mezclado con garúa, con humo de tranvía, con olor a imprenta, con sudor de muelle, polvo de tiza y de historia.
polvo de una república que quiso ser aristocrática y terminó siendo, inevitablemente, más ruidosa, más exigente, más difícil de gobernar con solo apellidos. José Pardo, el presidente de la escuela, termina siendo también el presidente del límite, el límite de una modernización que no se atreve a democratizar el poder al mismo ritmo con que democratiza la alfabetización, el límite de un orden que cree que puede contener el cambio con reglamentos, el límite de una élite que al intentar estabilizar el país construye las herramientas con las que otros la desplazarán, y cuando uno vuelve a mirar esa escena del 4 de julio, esa Lima gris, esa noticia que corre, ese palacio que cambia de manos, la sensación es casi física. No se cae solo un gobierno, se cae una manera de creer que la república puede ser administrada como una oficina. Afuera, en la calle, el país ya aprendió a escribir, y cuando un país aprende a escribir, tarde o temprano escribe su propia versión, aunque sea con letra temblorosa, aunque sea con rabia, aunque sea borrando lo que otros habían escrito antes.